Para este video lo que vamos a ver es prácticamente un programa para cazar números. Sí, está programado en C++, donde usamos vectores, vectores de registros. También usamos matrices, ¿sí? Para generar números aleatorios. Bien, eso es lo que usamos y bueno, vamos a probar primero cómo funciona y luego vamos a ver la parte del código, cómo se hizo cada una de las partes. Bien, lo vamos a ejecutar. Primero te muestra un menú con estas 5 opciones. En caso primero genera un tablero con número aleatorio. Luego registramos los jugadores, luego listamos los jugadores que prácticamente obvio se han registrado y luego vamos a jugar. Y opción salir es prácticamente para que termine el programa, digamos. ¿Sí? Bien, la primera, vamos a generar el tablero. Vamos a generar uno. Bien, genera un tablero prácticamente, ustedes ven aquí el fila, columna. Fila, número de fila, columna. Fila 0, columna 2, y así para cada uno. Ya está mostrando los valores o números aleatorios que se han generado para cada uno de los casilleros de la matriz. Bien, son números aleatorios entre 1 y 9999. Si no me equivoco, sí, esos son los números aleatorios con la cual se genera esta matriz. Es una matriz prácticamente de 10 por 10, o sea, 10 elementos, 10 filas y 10 columnas. Ahí está. Sí, o sea, las filas van desde 0 hasta 9. 0 hasta 9 y las columnas van desde 0 hasta, obvio, el valor 9. Bien, es una matriz 10 por 10, por tanto tiene 100 elementos. ¿Sí? Bien, listo, perfecto. Damos una tecla, cualquier tecla para continuar. Vamos a registrar los jugadores, sería la opción número 2, prácticamente. Ahí está. Registrar un jugador. Vamos a registrar un jugador, por ejemplo, C. Nombre CC. Ahí está, exitosamente. Sí, se registró exitosamente. Ahora, vamos a imaginar que yo quiero prácticamente jugar 4. No selecciono la opción 1 o prácticamente no hay jugadores registrados porque tienen que haber por lo menos 2 para jugar. Entonces, obvio que me faltan 2 jugadores. Entonces vamos a registrar otro más. La opción 3 solamente lista los jugadores que se han registrado hasta el momento. ¿Sí? Solamente está el jugador C. ¿Sí? Ahora, vamos a probar la 2. Vamos a agregar, por ejemplo, el jugador A. Está exitosamente. Por ejemplo, ¿qué pasa? Voy a hacer la opción A y quiero registrar el jugador C. C. Jugador existente, por tanto no se permite registrar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora voy a registrar prácticamente un jugador que no esté, que sería un jugador, vamos a opción 2, jugador B. ¿Sí? Que me faltaba. Ahí está. Ahora, cada jugador fue registrado y obvio almacenado en un vector de jugadores, pero nosotros lo hicimos en forma creciente, ¿sí? Por el apellido. Entonces cuando vaya a listar en la opción 3, tiene que mostrarme jugador A, jugador B y jugador C. Bien, están ordenados por apellido, si usamos un método de ordenación. Ahora, bien, una vez que tenemos esto, ya jugar, la opción número 4, funcionaría. Ahí está perfecto, nos muestra un submenú con estas opciones. Seleccionar los jugadores, listar prácticamente, comenzar los lanzamientos y salir. Es re sencillo. Bien, por ejemplo, voy a seleccionar la opción 2. Debes seleccionar primero los jugadores, y es obvio, si no seleccionas los jugadores no puedes jugar todavía. Entonces, vamos a ver. Seleccionar jugadores. Yo selecciono uno y me aparece la lista de jugadores que tenemos en nuestro vector de jugadores. Yo elijo y lo vamos a elegir por el apodo. Acá ingrese el apodo. Yo elijo el jugador A. Perfecto, se seleccionó exitosamente. Ahora, vamos a probar la opción 1 y vamos a seleccionar a ver qué pasa del jugador A. Ya fue elegido el jugador A. No podés elegir un jugador que ya prácticamente haya sido elegido. Si no, no tiene sentido. No puedo jugar un lanzamiento de dados si tengo jugadores iguales, digamos. Entonces, si pongo el 2, obvio debe seleccionar 2, porque solamente se registró 1, el jugador A. Si seleccionamos el A. Voy a poner el 1, vamos a seleccionar el jugador C. Van a jugar esos 2. Bien, perfecto, fue seleccionado exitosamente. Por lo tanto, yo ya tengo 2 jugadores para jugar. Puede seleccionar 3, también se puede, no va a haber ningún problema. Pero esta opción 2 necesita por lo menos 2 jugadores registrados. ¿Sí? Y bueno, que no estén repetidos también. Entonces serían 2. Empezamos el juego. Bien, muestra aquí el principio de la lista de jugadores, jugador 1, jugador 2. Jugador 1, el que se llama A, o con apodo A, y jugador 2 con apodo C. Comienza el juego. Bien, para comenzar esta parte del juego, prácticamente es sencilla. Vamos a ver, aquí está, comienza el juego. Puntaje dorado es un puntaje que se calcula a través de la suma de los números primo, capicúa o primo y capicúa a la vez. Bien, se genera automáticamente y este es el número que tendrían que alcanzar los jugadores para ganar la partida. Bien, jugador 1, turno jugador 1. ¿Sí? En nuestro caso, bueno, acá no mostramos los datos del jugador, pero en sí sería el jugador número 1. El jugador número 1 es el que te mostró aquí. Y aquí lo tenés, jugador A. ¿Estamos de acuerdo? Jugador 2 sería el jugador C.
o sea, el segundo de la lista. ¿Sí? Bien, turno jugador 1, lanzamos los dados, dado 1, dado 2. Estos dados se lanzan desde números generan números aleatorios entre 1 y 10, cada uno entre 1 y 10. Y esto indica la posición, el número del casillero de la tabla que voy a seleccionar. Esta es la matriz, yo la estoy mostrando aquí, pero en el código si quieren la podemos omitir o lo podemos borrar. Si yo lo hago a modo de prueba para que ustedes vean que estoy seleccionando un casillero. Por ejemplo, como estoy generando números aleatorios de 1 a 10, y vos tenés tu matriz que va desde fila 0 hasta fila 9 y de columna 0 hasta columna 9, prácticamente entre 1 y 10 ya se saldría de la matriz. Por lo tanto, ustedes tienen que tener en cuenta que esto sería un valor menos de esto. Yo lo tomé como un valor menos. Por ejemplo, si da 4 es la fila 3. Si da 6 es la columna 5. Fila 3 sería esta, columna 5. Si te das cuenta, aquí yo he marcado con un 0. ¿Por qué? Porque el número que estaba ahí era este valor, el número encontrado. Pero yo lo marqué para que el siguiente jugador no lo vuelva a tomar. O sea, le puse 0 como anulé. Lo anulé. ¿Sí? Para que el otro jugador, cuando quiera seleccione el mismo, entonces ya no le permite y vuelva a tirar los dados. Si por eso yo le puse 0, vos puedes poner el valor que vos quieras. Bien, número encontrado. Tengo un número encontrado. Es el número que encontré en esa posición de la matriz, que es el número para jugar. Y para mí era un número común. Si el número es común, el puntaje obtenido es 0. O sea, no se suma. ¿Sí? Y el puntaje actual para este jugador que está jugando es 0, porque si tuviste 0 y tenías 0 al principio, entonces 0. Y vamos a ver, tirar los dados, enter, y vamos a ver cómo se genera para el siguiente jugador. Jugador 2, lanza los dados, sería desde 9, 8, 9, 8, 9, eso tienen que tener en cuenta, ¿no? 9, 8, 9, 8, 9, 8, sería por aquí. Ahora ahí está, ¿ves? Lo anulé. ¿Por qué? Para que yo sé que el número que estaba ahí era este. Pero lo anulé para que el otro jugador después la próxima vuelta no lo tome. Y este número analizamos y es un número común. Yo puse un cartelito para decir es número común o no. Tenemos números primos, números capicúa, números primo y capicúa, números que están en la diagonal principal de la matriz, porque una matriz cuadrada, o sea de 10 por 10, hay una diagonal principal. Si los números que están en la diagonal prácticamente suman el doble, triple, y bueno, eso lo vamos a ver en la parte del código. Ahora, acuérdense, hay números primo, capicúa, primo y capicúa a la vez. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver aquí. Entonces el número común 0 para este jugador. ¿Sí? Seguimos continuando. Continuamos. Aquí podemos ver. Prácticamente vamos al jugador 2. Para jugador 1. Lanzó los dados. Perfecto, obtuvo esto, es un número común. Bien. Jugador 2. Vamos a seguir probando. También un número común. Vamos a ver más abajo, más para abajo. Aquí está. Bueno, aquí, fíjense, tengan en cuenta bien esto. El jugador 1 prácticamente está en su tercer intento. Cuando el jugador tire 3 intentos y no saque un número correspondiente, o sea, que no sea primo capicúa o primo capicúa, es un número común, o sea, 3 veces sacó lo mismo, o sea, sumó un puntaje de 0. Pero a su tercer intento vos tenés que restarle menos 10 a ese jugador. Por tanto, si tenía un puntaje actual de 0, menos 10 me da menos 10. El puntaje actual para el jugador 1 se ha decrementado en 10, o sea, serían menos. Si eso tienen que tener en cuenta. Cada vez que pasen 3 turnos y en los 3 turnos consecutivos prácticamente saque un número común, un número que no sume nada, entonces le vamos a restar menos 10. ¿Sí? Para que sea más piola el juego. Bien, aquí el jugador 2, hacemos lo mismo. Tira, tercer intento también está, entonces se le resta. Seguimos haciendo lo mismo. Ahí está, este tampoco. Puntaje obtenido 0. Y ahí se va actualizando. Sí, vamos a ver. Fíjense que los números prácticamente se van. Sería fila 1, columnas 9. Columna 9 sería por... No, fila 0, columna 9. Aquí está, anulamos ese dato. Tienen que tener en cuenta que los datos se van anulando. Donde vean 0 prácticamente ya fue elegido. ¿Sí? O pueden poner otro valor si quieren. Yo puse 0. Bien, ahí está. Genera números, número común todavía. Sí, vamos a hacerlo aquí. Ahí está, sigue intentando. Sigue intentando. De vuelta. De vuelta. Número común, sí, porque no sabemos los números que están, sí, hay números primo, capicúa, o hay números que como son generados aleatoriamente no sabemos exactamente qué número va a salir, entonces es como que vamos intentando. Tercer intento de vuelta,
Miren aquí, importante. Jugador 2. Cuando un jugador tira los dados y elige un casillero que ya fue seleccionado, o sea, un casillero, por ejemplo, que tenga 0, si por ejemplo este sería la 6, 6, 0, fila 6, columna 0, que sería este, ya tenía un 0, por tanto ya fue seleccionado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vuelve a tirar los dados el jugador número 2. ¿Para qué? Para que tenga un nuevo intento y seleccione otro número. ¿Sí? Entonces vuelve a tirar los dados. Cuando tira correctamente y encuentra un dato que no ha sido seleccionado anteriormente, obvio que ese sería el dato correcto. Eso tiene que tener en cuenta. Si un jugador selecciona algo que ya fue seleccionado por otro jugador, entonces ya vuelve a tirar los dados. Si se repite. Bien. Bien, aquí volvió a tirar. Bueno, no encontró nada. Número común. Mira, acá también el jugador 2 de vuelta volvió a tirar los dados. ¿Sí? Bueno, este es número aleatorio, así. Vamos a tener que seguir intentando, seguir intentando. Seguir intentando, número común. Bien. Ya van a ver que en algún momento seguro va a elegir un número. Ahí está. Un número primo o capicúa. ¿Sí? Si es un número primo o capicúa, suma el puntaje. ¿Sí? O sea, el número obtenido es este valor. Entonces, para el jugador número 2, si nos fijamos, prácticamente se le ha sumado. ¿Sí? El número encontrado es este. Pero él tenía seguro un puntaje, por tanto el resultado del puntaje actual que tenía el jugador más este puntaje que obtuvo sería este valor. Seguro tenía menos, porque fíjense, 6300 y acá 6200, o sea, seguro tenía un valor negativo el jugador 2, pero ahora ya tiene un puntaje alto, porque obtuvo un número primo o capicúa. Si el número es primo o capicúa, prácticamente suma el valor nada más. Pero si estaría en la diagonal principal, que serían esto 1, 1, 2, 2, prácticamente ahí duplicaría o triplicaría el valor, eso lo vamos a ver en la parte del código. Seguimos, fíjense que ya el jugador 2 encontró algo, entonces seguimos, número común, tercer intento, le resto 10, número común. Si esto en algún momento se tiene que terminar. Miren, aquí el jugador número 1 también obtuvo un número que era primo o capicúa, por tanto ese valor se va a sumar a su puntaje hasta alcanzar el puntaje dorado. Bien, número común, número capicúa. Bien, acá obtuvo un capicúa, no sé quién era, jugador 1. Seguimos probando. Capicúa también, el jugador 1 obtuvo, ya va a 10.000 casi. Sí, el jugador 2 Capicúa iba a 15.000. Ahí está. El ganador es el jugador número C, con ese puntaje. ¿Lo pudieron ver? Sí, prácticamente va a ganar cuando alcance el puntaje dorado, o sea, sea igual al puntaje dorado o superior. Sí, ahí tenemos el puntaje y quién es el ganador, el apellido y el nombre. Bueno, en este caso era CC, yo lo puse todo CC, vos pones el nombre y apellido que vos quieras. Enter y se terminó el juego. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasaría? Bueno, el 3 para salir y terminar esto. Pero ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, quiero volver a lanzar los dados con los mismos jugadores? Lo que podríamos hacer nosotros prácticamente es volver todos los puntajes de los jugadores a 0. ¿Sí? Por ejemplo, yo sé que ahora esos jugadores tienen puntaje, pero cuando yo vuelvo a seleccionar nuevamente la 2, los jugadores empiezan en un valor de 0, los puntajes se han reiniciado. Fíjense que el jugador ya tiene 0 y está bueno porque si tiene 0 entonces se reinicia el juego. ¿Sí? Bueno, pero eso es algo adicional, así que bueno, esta tablita si también la quieren la sacan, no hay ningún problema. Yo la dejaría para ver si corroborar que los datos son correctos. ¿Sí? Bien, también se podría seleccionar más jugadores, se podría, sí, pero no pide tanto, así que lo vamos a dejar ahí nada más. 3 es para salir, o sea, si ingreso la 3, salir, volver al menú principal, le damos un enter más, otro enter y ahí está, sale el menú principal. Como ya terminamos, vamos a presionar en salir, que sería la 5, y se terminaría este juego. Bien, salvaste al mundo otra vez, hurra, APU 2008, enter, y se termina. Bien. Bien, con eso terminamos esta parte de la explicación, cómo sería. Ahora vamos a ver el código, cómo prácticamente se creó. Bienvenidos a este video. En este video lo que vamos a ver es prácticamente cómo sería el código prácticamente de los cazadores de números y cómo se ha creado. Bien, para empezar esto, bueno, es mucho código, ¿sí? Así que vamos a la parte más importante. Lo primero que tienen que crear ustedes, o prácticamente vamos a definir para que esto funcione,
es primero ustedes van a definir una estructura de un jugador que tiene nombre, apellido, apodo, puntaje. Prácticamente es un jugador, sí, una personita. Bien, luego prácticamente lo que hice yo es crear un vector de números enteros. O sea, aquí en esta sección he creado un vector de números enteros. Bien, vector que sea de tipo entero, ¿sí? Y máximo que sea, por ejemplo, 50. Sí, vamos a explicar para qué este vector de entero. Tengo un vector de entero entonces. Y aquí un vector de jugadores que tiene un máximo también de 50 jugadores. Significa que en este vector, el vector de azul guardaba números. Entonces acá va a guardar un 1, un 3, un 2, un 9. Este vector, lo que yo hice, este tipo es para definir la cantidad de intentos de cada uno de los jugadores. Porque cada jugador tiene una cierta cantidad de intentos. Si tiene 3 intentos, por ejemplo, consecutivos y no sacó nada, tendríamos que restarle menos 10. Bueno, yo uso este vector para identificar la cantidad de intentos de cada jugador. ¿Sí? ¿Cuántos intentos va consecutivo? Y aquí está como un contador en cada una de las posiciones. Aquí en este de verde que ustedes ven, prácticamente estarían cada uno de los jugadores. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 3 jugadores, en el vector este que vamos a ver de azul, ahí van a estar los intentos. O sea, cuántas veces lo va intentando y no sacó nada. ¿Sí? Es como que este pertenece a este y yo tomé este para el segundo y este para el tercero. Si este es como la cantidad de intentos. ¿Cuántas veces falló? 2 veces. ¿Cuántas veces falló? 3. Sí, previamente si analizo, si fueran 3 veces ya le resto al jugador el puntaje, o sea, menos 10 puntos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué uso esto? Porque aquí la estructura de un jugador no tiene definido un atributo o prácticamente un campo para contar la cantidad de intentos. También se puede poner, pero no nos piden, así que no lo vamos a hacer ahí. Y bueno, lo que ven aquí de rojo es una matriz, ¿sí? De enteros. Prácticamente la matriz es re fácil, es la que es 10 por 10, la que vieron en el video, bueno, es 10 por 10. Esa es la matriz. Ahora, estos valores de máximo, fíjense, filas y columnas, defino dos constantes con sean enteras de 10 por 10. Esto me va a decir que la matriz va a ser de un valor de 10 hasta 10. Ahora, el máximo serían 50 jugadores. Por tanto, aquí máximo yo lo uso para definir el vector. Los dos vectores, tanto el vector de jugadores, tanto el vector de enteros para la cantidad de intentos. Bien, es sencillo esa parte. Bien, ahí está. Y bueno, arriba están prácticamente el LucentD, STD y por lo menos las librerías que se usan. Esta librería lo vamos a usar para usar el RAM de número aleatorio. Bien, aplicada esa parte, luego vamos a ver esto, si no es complicado, pero vamos a la parte de abajo. Vamos a analizar el código. ¿Sí? Lo que ustedes tienen que tener en cuenta, vamos a comentar ya que estamos aquí un poco, es que, por ejemplo, en esta línea, este es el principal. El algoritmo principal que es main, ¿sí? No recibe ningún parámetro, abre y seguro en algún momento se cierra ese main. Y está aquí, cerrado. Bien, de ahí abro y cierro, este es el principal. Ahora, aquí yo creo una matriz. Lo primero que yo hago, digo, bueno, voy a trabajar con una matriz, me creo. ¿La matriz cómo se llama? Matriz. O sea, esto define los casilleros. Perfecto, ahí está. Ahora, esto tiene, por ejemplo, filas y columnas. O cantidad de elementos por fila y cantidad de elementos por columna. Entonces, yo voy a definir un n definiendo la cantidad prácticamente de fila. En este caso sería 0, 0, significa que prácticamente no hay nada todavía. Porque si vos multiplicas 0 por 0 me da una cantidad de elementos en la matriz que da 0. Bueno, esto es como decir fila y columna para mí. Yo con esto identifico la cantidad de filas y columnas que tengo actualmente para esta matriz, porque en sí, ustedes siempre en programación se trabaja con una matriz re grande y lo que nosotros hacemos en programación solamente usa una parte de la matriz, no totalmente, digamos, toda la matriz. Por tanto, yo voy a definir esto como los punteros o apuntadores del número de fila y el número de columna. ¿Estamos de acuerdo? Y acá tenemos la matriz se llama aquí en el principal. Luego aquí lo que yo hago es definir un vector de jugadores, que le había dicho, bueno, un vector donde voy a guardar cada uno de los jugadores. ¿Y de qué tipo es? T-vector. Analicen en la parte de arriba, decía T-vector era de jugador, ¿sí? O sea, guardar jugadores. Y bueno, esto necesita una cantidad de elementos. Por ejemplo, ¿cuántos jugadores ven hasta ahí? Yo veo, bueno, dos muñequitos, entonces la cantidad de jugadores estaría dado por la variable NJ. O sea, NJ indica la cantidad de jugadores. NJ para este caso valdría 2. Sí, porque hay dos personitas ahí. Bueno, este iniciamos en 0 significa que no hay nada, o sea, está vacío al principio.
¿sí? Pero esa variable vamos a usar para indicar la cantidad de jugadores. Lo mismo hacemos con jugadores elegidos. Creo otro vector para elegir los jugadores. ¿Se acuerdan que había una parte donde yo, si tenía una lista de jugadores, puedo seleccionar? Entonces yo selecciono uno de aquí y lo mando a esta lista de jugadores elegidos, o sea, los jugadores que van a jugar realmente el juego. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, necesito otra cantidad de elementos también para este vector. N número de jugadores elegidos. Yo le pongo, vos podés poner otro nombre, sí, como vos quieras. Yo lo pongo en 0 porque hasta el momento no hay nada, yo solamente lo he creado. Bien, aquí vamos a analizar lo que tenemos aquí. Tenemos opción 1, opción 2, ¿por qué? Porque hay un menú para seleccionar una opción y luego seguro hay un submenú donde comienza el juego. OPC 1, OPC y OPC 2. Bien, ahora vamos a definir aquí una bandera. ¿Para qué? Porque acordate que la opción número... Bueno, tenemos un menú de opciones, ¿sí? El menú de opciones, si es 1, hace tal cosa, si es 2, hace tal cosa, si es 3, hace tal cosa, si es 4, hace tal cosa, ¿sí? Pero acordate que la opción número 4, para que se ejecute, tiene que haberse cumplido por lo menos la opción 1. O sea, aquí tendría que ser que la bandera de opción 1 sea igual a ¿qué? A verdadero. Por tanto, yo creo una banderita en falso, significa que no se ha presionado, no está apagada la luz, hagan en cuenta, está apagada la luz. Cuando yo ingreso a la opción 1, se prende la luz. Pero si nunca he ingresado, esto vale false. Por tanto, lo que yo estoy diciendo aquí en la opción número 4 es, che, esa bandera está prendida, o sea, si ustedes no ven nada aquí, significa que es igual a true. O si quieren lo ponen, ¿sí? No, sería lo mismo, ahí está. Si es igual a true, significa que sí se prendió en la opción 1. De esta forma yo valido que la opción 4 se ejecute cuando se ejecute después de la 1. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hacemos algo repetitivo, un do, y esto creo que ya lo saben, y un do, y termina aquí, do while, hasta que la opción sea distinto del valor 5, o sea, mientras sea distinto de 5 significa que no quiere terminar, o sea, vuelve a repetir lo mismo, pero cuando sea 5 esto se termina y ya se acaba el algoritmo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, la primera aquí, bueno, yo limpio la consola con un system CLS, limpio, llamamos al procedimiento menú y le mando una variable. Menú, prácticamente hacemos control y presionamos en la manito y te va a llevar donde está el menú, está más arriba. ¿Sí? Y el menú recibe un dato entero, nada más, una variable, y está pasada por referencia. ¿Sí? Este es el menú. Y luego, aquí mostramos un menú, que son las opciones del menú principal. Si son code nada más, ingresamos la opción y aquí en esa misma variable que ingresa como parámetro, guardamos el valor. Nada más. Y es por referencia, los cambios se notan afuera. ¿Sí? Ese es el menú. Seguro después hay un submenú, ya que estamos aquí, lo vemos aquí, el submenú hace prácticamente lo mismo, recibe un dato entero, int, que es submenú, y muestra el menú y carga sobre esa misma variable, que en este caso se llama OPC. ¿Bien? Y tenemos los dos menús. Volvemos abajo. Y así vamos empezando a analizar. Entonces aquí carga un número y sale, por ejemplo, bueno, eso creo que ya lo sabe entonces. Aquí ingresa OPC, ¿con qué valor? No tiene nada, por tanto imaginemos que la variable está vacía, no hay nada. Pero al momento de salir de este menú tiene un valor, o sea, selecciono una opción en la opción 2, entonces sería un 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí analizamos lo que tiene esa variable y de acuerdo a esa variable ejecuto esta o la otra opción. Es lo mismo que hacen los menús. Entonces, vamos, si la opción es igual a 1, igual a 2 o a 3, se va a ejecutar cada una de las opciones. Vamos a la opción 1, que era prácticamente cargar la matriz. Vamos a analizar esto. Control. Primero analicemos. ¿Qué le mando yo para cargar la matriz? La matriz. En este caso yo en mi principal yo tengo... ¿Dónde está? Aquí está, la matriz. Y la cantidad de elementos de fila. Y la cantidad que es n y m, que es la cantidad de columnas. Cargar. Presionamos la manito y ahí está cargar. Este está creado el procedimiento cargar. Carga la matriz nada más. Entonces yo voy a decir que aquí llega la matriz, va a estar por referencia, me importan los cambios, la cantidad de fila va a estar me importan los cambios y la cantidad de columnas va a estar por referencia. Sí. Llegan los tres datos. Bien, entonces aquí lo que yo hago, bueno, recorremos la fila, recorremos luego las columnas hasta fill y col. Imagínate que esto valdría 100, 10 y esto vale 10. Significa que el valor de i va a ser i menor a 10. J menor a 10, o sea, va a ser desde valores desde 0 hasta 9 en fila, bueno, 0 hasta 9, y de columna va a ser desde 0 también hasta 9, ¿sí? El índice i
te recorre prácticamente la fila. Y el índice J te indica el número de columna. ¿Estamos de acuerdo? Sí, para una madre. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es aquí, generamos un número aleatorio. Aquí yo creo una variable entera. Aquí genero un número aleatorio entre 1 y menos, y entre 9.999, que es lo que pedía. Bueno, esta es la formulita. Si quieren la sacan porque esto es un comentario nada más. En sí, vos tenés que poner un valor. Vamos a poner el límite inferior, que sería 1, y el límite superior, que sería este valor. ¿Sí? Y de esta forma run te genera un número aleatorio. Acá va esto de porcentaje, que es un resto, ¿sí? Y te genera valores entre 1 y 9.999 y lo guarda en esta variable. Para cargar en una matriz hay que validar que la matriz no esté repetido. Por tanto, yo hago un do while y voy a preguntar, ¿es repetido? O sea, si es repetido es true. O sea, que este número que yo he generado es repetido, ¿está repetido en la matriz? ¿Sí? Si está repetido en la matriz, quiere decir que ese número que vos generaste, por ejemplo, el 20 estaba en la matriz, ¿sí? Y vos ahora justamente en la variable num guardaste un 20. 20 está en la matriz. Si está en la matriz, vos no tenés que generar ese número, tenés que volver a repetir y generar otro número diferente. Por ejemplo, 80. 80 no está en la matriz, entonces tranquilamente lo podrías cargar. ¿Sí? Entonces vamos a llamar es repetido, ¿qué le vas a mandar? La matriz. Mi matriz para este cargar se llama B. ¿Sí? Aquí tengan en cuenta que para el cargar la matriz se llama B, porque es el tipo de matriz que se llama B. Aquí entonces le pasamos la matriz, la cantidad de fila, la cantidad de columna y el número que vamos a analizar. Entonces el número es el número aleatorio que pasa por aquí. ¿Bien? Y este es repetido, nos va a devolver si es verdadero o falso. Por tanto, este resultado lo vamos a comparar con true. Si es verdad, significa que sí está repetido. Y esto, si es repetido, vuelvo a generar otro número. Vamos a ver ese es repetido. ¿Dónde estaría? Es repetido, aquí. Es repetido, recibe la matriz, la cantidad de fila, la cantidad de columna y el número buscado. Así que es un número entero. Recorremos la matriz. Preguntamos si ese elemento, bueno, la matriz se llama B aquí, ¿no? B, la matriz B. En posición IJ, ¿es igual ese elemento al buscado? Si es así, prácticamente yo voy a decir que este método es repetido, retorne true. ¿Sí? Si se cumple eso, ya está, que devuelva un true. Que este método, al encontrar esa coincidencia, ya me arroje por esto un verdadero. ¿Sí? Es verdadero. Pero ¿qué pasa si nunca entró? Nunca hubo coincidencia por todos los elementos. Directamente retorna un valor de false. O sea, uno de los dos valores va a tener que salir. Si encuentro la coincidencia o no. Y prácticamente eso es validar si es repetido. ¿Sí? Si coincide, quiere decir que va a devolver true. O sea, significa está repetido. Pero si devuelve false, no está repetido. Vamos al cargar. ¿Dónde estaba el cargar? Aquí está. Entonces esto te va a determinar si el número que vos estás mandando es repetido o no. Si es true, significa que está repetido, por tanto vuelve a pedir otro. Pero si no está, pasa a la siguiente línea, que sería la línea 4341. Y ese número lo guardamos ya en la matriz, en la posición de I y de J. ¿Sí? Por eso B, I, J en la matriz y guarda el número. Al finalizar esto, la matriz ya estaría cargada. Luego a N le voy a asignar las filas, porque yo sé que se van a cargar 10 elementos, entonces le asigno fill, y M le asigno col, que serían 10 columnas. ¿Sí? Tablero generado, mostramos un mensajito. Listo, eso es re sencillo. ¿Sí? Mostrar. Para mostrar, obvio, estaría bueno que mostré la matriz, pero bueno, si querés lo haces, si no, no. Pero estaría bueno que mostré para ver que si se generó o no. Mostrar. Recibe la matriz, la cantidad de elementos y la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Y ya trabajamos con N y M, cantidad de filas y cantidad de columnas. Si tengo, por ejemplo, 10 filas y 10 columnas, puedes trabajar con esto. ¿Sí? Y la matriz se mueve. Mostrar. Para mostrar esto no va por referencia porque solamente mostramos, no modifica la matriz. Entonces aquí desde I menor a N y de J hasta M recorremos fila. Esto recorre fila, lo otro recorre columnas. ¿Sí? Y luego acá solamente mostramos cada elemento. Bueno, una forma de bonita para que se muestre así los casilleros. Unimos esto más la variable I, unimos esto más la variable J, posición de fila, posición de columna, y luego mostramos el elemento de la matriz en esa posición. Y por cada uno le vamos a hacer un code, el len, para que baje para abajo. Muestre primero toda la fila y luego baje y muestre la otra fila y así. Hagamos una pausa. Bien, ahí está, mostrar. Mostramos directo, fácil. Bien, esto le explicaba hace rato de la bandera. Si es falso, significa que no está presionado la opción 1. Pero cuando él logra hacer esto,
se prende la bandera, por eso lo pongo en true. Y hace un break para que se termine la opción 1. Bien, eso es sencillo. Vamos a la opción 2. Agregar jugadores. Ustedes tienen un vector. Seguro el vector del jugador está clarito. Vector de jugadores, ¿qué tipo de vector? Esto va a abordar de jugadores. Entonces, voy a crear un procedimiento que es para agregar jugadores. Le paso el vector de jugadores y la cantidad de elementos de ese vector de jugadores. En este caso era NJ. Bien, mandamos esos dos datos. Y vamos a hacer lo mismo. Como acá mandamos a cargar la matriz, pasamos la cantidad de filas dentro de la matriz y la cantidad de columnas. Aquí vamos a mandar el vector de jugadores y bueno, la cantidad de jugadores que hay en ese vector. En este caso, obvio que estamos mandando por aquí, seguro ustedes se dan cuenta, está mandando 0 porque no hay nada todavía. Pero aquí estás mandando un vector de jugadores, ¿sí? Para que se guarden los jugadores por este parámetro. Bien, vamos a mandar, vamos a ver qué hace esto. Entonces, control y ahí aparece la manito y nos va a llevar al método. Y aquí, para agregar el vector, bueno, acá este vector, ¿no? Ese recibe acá el vector, ¿sí? Y acá recibe, bueno, la cantidad de elementos de ese vector, seguro va a recibir un 0. Bien, creo una variable jugador, o sea, yo me creo como un muñequito que va a ser un jugador. Cargo ese jugador, cargo los datos del jugador y le mando J, significa ese jugador se lo mando aquí, por J. J se llama J. Bien, cargar datos. ¿Pero qué hace ese cargar datos? Ese cargar datos, para que el código no sea tan engorroso, es un procedimiento que recibe al jugador y le vamos pidiendo registro de jugador y acá dice nombre, ingresa el nombre. Ingresa el nombre en esa variable J en su parte de nombre, J en su parte de apellido, cargamos un apellido por el sin, J en su parte de apodo, también a ese J le vamos a cargar. O sea, como que aquí este método lo que hace es a ese jugador le damos su nombre, su apellido y bueno, el apodo. Sí, el apodo. Y bueno, el puntaje lo ponemos en 0 porque si un jugador nos va a tener 0, o sea, no le vamos a pedir, che, ingresame el puntaje, ¿sí? Pero esto va por referencia, significa que los cambios, esta variable entra con un valor y sale con otro, con los datos obvio modificados. Eso hace el cargar datos y es sencillo. Bien, entonces termina eso, ya se cargaría J, ya tendría los datos correctamente. Ahora, ustedes tienen que preguntarse, en este vector, no tienen que agregar jugadores repetidos. Por tanto, yo voy a preguntar, vamos a hacer lo mismo, vamos a preguntar, ¿existe el jugador? ¿Sí? Si existe el jugador, prácticamente, ¿qué necesita? Necesita mandarle el vector de jugadores que es B. Y el N, la cantidad de jugadores que hay en ese vector. Bien, estos datos obvios son imprescindibles, o sea, el vector y la cantidad de jugadores que hay. Pero ahora, ¿quién vas a mandar a analizar? A J. Mando, che, este jugador J, ¿estará en el vector? Bueno, este procedimiento va a determinar si está o no está. ¿Existe el jugador? Vamos a ver qué hace. Haría prácticamente parecido, bueno, le cambié un poco el código aquí. Existe el jugador, recibe el vector de jugadores, la cantidad de elementos y el jugador ha buscado, que sería jugador, de tipo jugador. ¿Sí? Que es un registro. Aquí yo inicializo en falso, significa que no encontré el jugador todavía. Y una variable i para indicar que, bueno, la posición de un vector, la primera siempre es 0. ¿Sí? El primer casillero. Mientras no bandera, significa si este es falso, este un no sería true. Mientras esto sea true, mientras no lo haya encontrado yo, esto significa la pregunta no lo haya encontrado, y esta posición i sea menor a la cantidad de elementos del vector, lo que significa es que estoy preguntando que esta i, si empieza en 0, esta i en algún momento tiene que cambiar, o sea, no siempre es que tiene que estar ahí, sino que tiene que apuntar a la 1, a la 2 y así. Pero no tiene que salirse fuera del vector, por tanto controlo que sea menor al n. O sea, que solamente llegue hasta aquí nada más, y hasta ahí ya se detenga. ¿Sí? Esto es lo que hace esa pregunta. Y van significa que no lo he encontrado, o sea, si no lo encontré, sigo buscando, sigo buscando, sigo buscando, sigo buscando. Bien, y ahora, para preguntar si lo encontré, pregunto si el elemento de ese vector en la parte de apellido es igual al jugador que estoy buscando en su parte de apellido, comparo los dos apellidos, tanto un elemento del vector, un jugador del vector, en su parte de apellido, y el jugador que estoy buscando, que es jugador, si esto coincide, son iguales, perfecto, para mí yo lo he encontrado. Como no dice nada en cuanto a cómo tenemos que verificar si el jugador existe o no, yo le puse por apellido y para que sea más restricto, y también voy a preguntar por el nombre, que sería prácticamente copiar lo mismo, pero cambiarle por el campo nombre. Sí, acuérdate que tu vector es un vector de registro, por lo tanto pongo punto y puedo acceder.
esto hasta ahí es un jugador. Pero si pones punto, está accediendo al nombre de ese jugador que está en el vector. Bien, si esto coincide, prácticamente ya la bandera para mí es true, lo encontré. Si lo encontraste, esto ya no va a volver a entrar, porque sería no true, sería falso. Y acuérdate, este valor, si es un valor boolean, se compara siempre con true. Aunque no lo pones, siempre lo va a comparar con true aquí. Entonces sería no falso. Cuando esto es falso, ya está, el while termina y retorna el valor de van, que sería true, si lo encontré. Bien, pero ¿qué pasa si no lo encuentro? No coincide. Seguimos buscando. El i tiene que incrementar a la siguiente posición, a la siguiente posición. Y este es el que controla que ese i no se pase. ¿Estamos de acuerdo? Y bien, y retorna el valor de van. Puede ser true o false. Retorna true si lo encuentro. Retorna false. O sea, si nunca entró aquí, obvio que va a valer false la bandera. Entonces, prácticamente, si devuelve true, existe el jugador. Pero si devuelve false, significa que nunca lo encontramos a ese jugador. Entonces yo pregunto, che, ¿me dio false ese procedimiento? Esa función, porque retorna algo. Me dio false. Si da false significa que no lo encontré. Si no lo encontré está perfecto, no está repetido. Entonces digo, bueno, al vector de jugadores en la posición n, o sea, esta n indica la cantidad de jugadores que hay, pero a la vez te indica, por ejemplo, si vos tenés, a ver, imagínense que tengo un jugador, acá tenemos otro jugador, ¿sí? Y otro jugador acá. ¿Cuál es la cantidad de n? ¿N cuánto vale? Y n seguro decir, bueno, es 3. Pero en cuanto a posición en C++, pues, acuérdense, ustedes tienen la posición 0, 1 y 2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, pero acá dice n3. Una cosa es tamaño y otra cosa son posiciones. ¿Sí? Si n vale 3, como que estaría apuntando aquí. Al último, después del último que está en la fila, digamos. ¿Sí? Va al cajero, entonces te pones al último. Bien, por eso digo, el vector en esa posición de n, lo que vale n, estaría apuntando a este casillero, agregarle el j. A ese jugador iría aquí. Bien, por eso lo tomo. El tamaño me va a indicar una posición después del último elemento. ¿Sí? Es como que tiene doble funcionalidad. Vos lo podés usar tanto para indicar la cantidad de elementos que tenés o como ocupados, ¿sí? O prácticamente para apuntar al último casillero, o sea, después del último. Luego vas a n el incremento en 1 porque ya va a haber uno más, entonces ya no va a ser 3, va a valer 4. ¿Sí? Jugador registrado exitosamente. Y aquí, algo importante, ordenar. Vamos a mandar, ya que ingresó, ya se cargó exitosamente y está por referencia. ¿Se modificó el vector? Sí. ¿Se modificó el n? También. Entonces, vamos a mandar a ordenar en creciente el vector. Ordenar creciente, le mando el vector y el n, el vector de jugadores y la cantidad de elementos. Entonces, ordenar creciente, si lo buscamos, aquí está. Es el método de ordenación burbuja. Y esto lo va a ordenar cada elemento por su apellido. Si el apellido del primer jugador es mayor al segundo jugador, se va a intercambiar. Significa que es de forma creciente. Por ejemplo, los jugadores van a estar desde A, B y C, por ejemplo. Así. Bien. Si el apellido de un jugador es mayor al del segundo, se hace un intercambio. Hacemos un intercambio de jugadores mediante el método intercambio. Ordenar creciente, tenemos que modificar el vector, sí. La cantidad de elementos no se iría a modificar, pero igual lo dejamos ahí. Intercambio. Aquí, en esta parte de intercambio, lo que hace este método es recibir esos dos jugadores que se van a intercambiar, que serían un jugador A, un jugador B, y lo pongo por referencia. Creo un jugador auxiliar, o sea, una variable de tipo jugador, nada que ver con estos dos jugadores, pero en este variable aux, que sería un jugador, le guardo A. Todos los datos de A se guardan ahí. Luego a la variable A le guardo el siguiente jugador. Es como que hacemos un pasaje, digamos. En la primera hago una copia del primer jugador, aux. Y en la variable A, como ya hice una copia, directamente a esa variable A, que es el jugador, le paso los datos del B. Y ahora a la variable B le paso lo de auxiliar. Y esto es el intercambio. Sí, creo que sí lo conocen, el intercambio. Tiene que estar por referencia, ¿no? Listo, perfecto. Ahí hace el intercambio. ¿Vieron? Entonces, este llama a este procedimiento. Si este procedimiento llama al otro. Bien, y hace el intercambio y se ordena en forma creciente. Bien, ¿dónde nos habíamos quedado? Agregar jugador. Sí, ya habíamos terminado ahí. Vamos aquí. Bien, ordena en creciente porque dice que hay que ordenar en forma creciente. Bueno, en caso que si exista, le vamos a decir, no, jugador existente o ya está repetido, vuelve a intentarlo, ¿sí? Un mensajito nada más. Y con eso terminamos el agregar jugador.
Vamos a ver qué más. Vamos a ver el último. Opción 3, por el menú principal. Si la cantidad de elementos número NJ es el número de jugadores, o sea, la cantidad de número de jugadores es 0, significa que no se registró jugadores, por tanto muestra este cartelito. Si ese vector tiene 0 en su cantidad de elementos, que es NJ, que es el que de la opción anterior, el NJ es 0, no hay jugadores, muéstrame el cartelito. Pero si no se cumple, significa que es distinto de 0, o sea, tiene valores. Y yo muestro el vector. ¿Qué vector voy a mostrar? El vector de jugadores. Les paso el vector y la cantidad de elementos de ese vector. El mostrar el vector ya lo tienen, seguro. Recibe un vector que se llama B y la cantidad de elementos de ese vector B. ¿Sí? Acuérdate, este vector es un vector de jugadores. Recorremos y mostramos, fíjense, jugador, pero yo digo, como acá estoy mostrando posición, si yo pongo posición I sería 0, jugador 0. Pero yo lo que hago, digo, bueno, si acá hay un 0, le sumo 1, sería jugador 1. Y ahí aparece más bonito, jugador 2, jugador 3, jugador 4. Y así es los que tengas. Luego mostrar datos, lo que hace, acuérdate, como es un vector de jugadores, cada posición es cada casillero es un jugador. Entonces diríamos, a mostrar datos, le voy a pasar de ese vector en posición I, le mando todo ese jugador para que se muestren los datos. Mostrar datos lo que hace es un procedimiento, ¿sí? Que no devuelve nada, que muestra el nombre de J, por ejemplo, recibe el jugador, fíjate. Recibe el jugador, muestra su nombre, su apellido y su apodo. Bueno, este puntaje ni siquiera lo muestran, pero yo no lo puse porque no sería necesario para mí. Yo sé que empiezan en 0, ¿para qué voy a mostrar que está en 0? Bien, eso es lo único que hace el mostrar el vector, mostrar datos. Muestra los datos de un registro de un jugador, ¿sí? O sea, mando un jugador y muestra automáticamente todos sus datos, ¿sí? Y de esta forma vamos separando módulo tras módulo. Bien, eso es lo único que hace la opción 3. Y ahora ya vamos a entrar en la parte caso número 4. Hay que tener varias consideraciones aquí para realizar esto. Bien, aquí lo que se tuvo en cuenta es prácticamente que la opción 1 esté prácticamente prendida. La bandera de la opción 1 esté prendida para que se ejecute la opción 4 correctamente y se pueda jugar. Y además vamos a tomar que el número de jugadores del vector anterior, que obvio que es NJ, tiene que ser mayor o igual a 2, por lo menos que sean 2 jugadores, si no, no se puede. Y luego vamos a mostrar, comienza la aventura, así que los que veíamos, y luego aquí vamos a hacer prácticamente una bandera también. ¿Sí? Es lo mismo que hicimos con la bandera de opción 1, que yo la creé primero en falso. Aquí también vamos a requerir una bandera. ¿Para qué? Porque hay opciones de este submenú que se tienen que ejecutar. Para ejecutarse tienen que haberse ejecutado una opción anterior. Entonces vamos a hacer un do while, algo repetitivo, porque es un menú que vamos a mostrar hasta que la opción número 2 sea igual, distinta de 3. Mientras sea distinta de 3, porque esto tiene 3 opciones, 1, 2, seguro tiene 3. Y una opción de defecto que sería, bueno, opción incorrecta. Bien, entonces, si la opción 2, aquí llama al submenú, ya lo vimos, pero le mando esta variable opc2 para que sea diferente de la anterior y no haya ningún problema. Ahora, según lo que se haya cargado en esa variable, vamos a hacer el 1, el 2, el 3. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si esto no se llega a cumplir? Es obvio, seguro hay un else. Aquí está el else, que completa eso. No se selecciona opción 1 o debe haber por lo menos 2 jugadores registrados para jugar. Bien, la opción número 1. Seleccionar jugador. Yo lo primero que hago es, yo tengo un vector de jugadores, ¿que no? Tengo un vector, yo sé que tengo un vector bien bonito, que yo tengo jugadores. ¿Sí? Este es vector jugadores. BJ le vamos a poner, hagamos de cuenta. Y el número de jugadores es NJ, la cantidad de jugadores que hay adentro. Ahora, yo para seleccionar jugadores, yo lo que hago es crearme otro vector, obvio, de jugadores también tiene que ser, pero se va a llamar jugadores elegidos. JE, hagamos de cuenta. Y el número de jugadores es NJE para este vector. Obvio que NJE seguro es 0 al principio porque no hay nada todavía. ¿Sí? Yo lo mando vacío, nuevito. De esta forma, si yo selecciono un jugador, este jugador se lo voy a pasar al otro vector. O si selecciono, por ejemplo, este va a pasar aquí. De esta forma voy creando un vector a partir del primero. Por tanto, ustedes ven aquí, le paso el vector de jugadores con su cantidad de elementos y el otro vector con su cantidad de elementos. Bien, obvio, si llegas a llenar esto o llegas a seleccionar los jugadores, la bandera se prende. ¿Para qué? Para que la opción 2 se pueda ejecutar correctamente. Sería la bandera es true, perfecto, se ejecuta. Y la cantidad de jugadores para ese vector, segundo vector,
tiene que ser mayor o igual a 2, o sea, tiene que haber elegido por lo menos dos jugadores para jugar, si no, no se puede. Es lo mismo que habíamos hecho aquí, la pregunta. Parecida a esta, ¿sí? Para que se den cuenta. Ahora, vamos a ver ese seleccionar jugadores. ¿Cómo sería? Bien, seleccionar jugadores recibe, obvio, dos tipos de vector. Vector de jugadores se llama B, y este BJE, son los dos vectores B y vector de jugadores E. Y la cantidad de elementos de cada uno de los vectores. Bien, para seleccionar jugador le mostramos un cartelito, mostramos los jugadores que hay disponibles en el primer vector, que es B, por eso B en posición I, pero mostramos el apodo de cada uno de los jugadores, no mostramos todos los datos, sino solamente el apodo. Bien, mostramos una línea de separación, nada más. Y aquí, es una línea nada más, ¿sí? Ahora, lo que tenemos aquí es, yo creo, una variable string, el apodo. Le vamos a pedir al usuario que ingrese el apodo. Ingrésame el apodo. ¿Cuál querés de esos jugadores que yo te mostré recién? ¿Qué apodo querés? Y lo guardamos en esta variable. ¿Sí? No sé, quiero el jugador C, con apodo C. Bien, ahora, una vez que haya ingresado ese apodo, tendríamos que obtener de la lista de jugadores. Por ejemplo, él me busca, no sé, al vector C. En este vector. Este es el vector original. Él va a buscar la persona que tenga el apodo C. No sé, imagínate que está aquí. Él busca C, entonces vamos a buscar el que tiene el C en el vector original, que es B. ¿Esta es la personita? Sí, entonces vamos a llamar a un buscar jugador, le voy a pasar todo el vector, la cantidad de elementos de este vector, que sería N, y le vamos a pasar el apodo, ¿sí? Que está buscando. En este caso el apodo lo vamos a poner de azul. Aquí, le paso el apodo, para que lo busque dentro del vector B, porque estamos pasando B. Va a buscar el jugador y va a obtener la ubicación. Por ejemplo, si lo encuentra, va a buscar, por ejemplo, posición 1, que está en la posición 1, y lo va a guardar aquí, ¿sí? En esta variable post. Lo va a guardar. Bien, buscar jugador, estamos buscando en el primer vector. Vamos a buscar si existe ese apodo que ha ingresado, porque ingresó, entonces no sabemos si existe o no. Entonces aquí es un algoritmo de búsqueda que recibe tanto un vector con su cantidad de elementos y bueno, el string sería el apodo buscado. Bueno, esta es una búsqueda más rápida, sería encontrado, le vamos a poner false y en la posición empieza en 0. Vamos a decir, si no lo encontré, o sea, no he encontrado, si no lo encontré y es ahí, no se haya pasado de la cantidad de elementos de ese vector, vamos a preguntar, es lo mismo que habíamos hecho hace rato, si se acuerdan, para buscar. Entonces, vamos a preguntar si es ese jugador en la parte de apodo igual al apodo buscado, significa que he encontrado la bandera, recibe true. Pero si no, sigo con el elemento siguiente. ¿Sí? Cuando esto no se llega a cumplir, se termina. Ahora, como esto quiero que devuelva la ubicación, ¿sí? Y yo sé que la posición empieza en 0 y se va incrementando. Fíjense, cuando él encuentre, seguro la posición sería esta, el valor de i. Pero ¿qué pasa si no lo encuentra? Si no lo encuentra, tendría que devolver una posición en i, pero tendría que devolver una posición errónea, o sea, una posición que no exista. Por tanto, yo digo, che, si ese encontrado es igual a falsa, quiere decir que nunca lo he encontrado. ¿Sí? Nunca lo he encontrado. Por tanto, ese valor de i seguro va a valer cualquier cosa, va a apuntar a cualquier posición o a la última posición si nunca lo encontró. Pero no, si no lo encontrás, vos tenés que hacer que ese valor de i asignale un valor erróneo fuera del vector, que sería una posición -1. No lo encontré. ¿Estamos de acuerdo? De esta forma, lo que yo estoy haciendo es prácticamente, si yo lo llego a encontrar, perfecto. Yo sé que este va a ser la posición. Return i. Va a retornar de donde yo lo encuentre. Por ejemplo, posición 1, lo encontré ahí. Pero ¿qué pasa si nunca lo encontraste? Este valor de i seguro va a llegar hasta el final y va a tener, por ejemplo, posición 3, hagamos de cuenta. ¿Sí? Si vos no pones esta parte, significa que siempre vas a devolver un 3. Pero si no lo encuentras, ¿por qué devuelve 3? Ahora, entonces yo digo, mira, si la bandera era falsa, me guío con el valor de la bandera. Si era falsa, significa que no está. Significa que antes que devuelva ese 3, yo le cambio por -1. De esta forma, el método esta función va a devolver no un -3, sino un -1. Entonces vos date cuenta, cuando este te devuelva -1, significa que no está en el vector, porque en el vector no existe una posición -1, porque empieza en 0, significa que -1 estaría apuntando aquí. De esta forma, cuando me devuelva buscar jugador un -1, yo sé que no lo encontré. Si devuelve una posición diferente del -1, sí lo encontramos. Sí, eso tienen que tener en cuenta. Bien, esta es una forma de hacerlo, ¿no? El vector para buscar jugador.
Y entonces lo mando a buscar, devuelve la posición, lo guardo en una variable entera, llamo a la función, buscar jugador, busco el apodo y obtengo la posición, la ubicación dentro de ese vector donde está el jugador. Lo guardo en pos. Ahora, lo que también tendremos que hacer es nosotros buscar al jugador, pero ¿dónde? En el otro vector. Porque en el vector que vamos a copiar, que sería el vector de jugador elegido, no tiene que haber dos jugadores repetidos. Por lo tanto, yo digo, le mando ese vector y la cantidad de elementos de ese vector. Y el apodo también, para ver si está también en el otro vector. O sea, lo que hacemos es una búsqueda en el primer vector y en el segundo también. ¿Sí? Aquí, obvio que pregunto si está o no está. ¿Sí? Aquí es obvio que tiene que estar. ¿Sí? Por tanto, yo pregunto, pos, ¿esa posición es diferente de 1? Si es diferente de 1, quiere decir que aquí sí está. Pero a esta segunda búsqueda que yo hago sobre el segundo vector, que es el vector de azul, vector de jugadores elegidos, si la posición es diferente de 1, quiere decir que tampoco está aquí. Que aquí no está, por eso dice igual a 1, no está. Si no está, obvio que ese vector que yo conseguí de aquí, hagan de cuenta que aquí es el jugador, ¿sí? Lo voy a guardar ¿en dónde? En este vector, porque aquí no está, entonces sí lo puedo guardar correctamente. ¿Sí? Obvio, se incrementa la cantidad de jugadores de este vector de jugadores elegido, ¿sí? Porque aquí está. Entonces, yo primero pregunto en el primer vector, ¿está o no está? Aquí estoy preguntando, está. ¿Sí? Si es distinto de 1, quiere decir que sí está. Y en el otro vector pregunto si existe o no. Si es igual a menos 1, no existe. O sea, tranquilamente lo puedo agregar. Y es lo que hago aquí. Jugador agregado exitosamente. ¿Qué pasa si esto es igual? Para aquí sería distinto de menos 1 en el segundo vector. Entonces digo, no, ese jugador ya fue elegido porque ya está en el vector. ¿Sí? Por tanto le muestro esto y sí, no lo voy a cargar porque no puede haber dos repetidos. Elegir al jugador A y luego al jugador A no tiene sentido. Aquí para el primero. Si no está en el primer vector, voy a mostrar no se encontró el apodo y vuelve a intentarlo de vuelta. ¿Sí? Porque capaz que ingresó un Z y Z no está, digamos, en el vector. Bien, y eso es lo único que hacemos. Hacemos dos búsquedas. ¿Sí? Selecciono el jugador. Volvemos a la parte de abajo. Vamos al último, ¿dónde está? Bien. Eso es lo único que hace es seleccionar el jugador. Bien. Vamos al case 2. ¿Qué es lo que hacemos para esta opción? Si preguntamos si la bandera era igual a true, o sea, se seleccionó la primera opción, y si el número de jugadores del vector elegido, ¿sí?, es mayor o igual a 2, perfecto, vamos a empezar a jugar. Y esta capaz es la parte un poquito más difícil que se puede hacer. Bien, vamos a ver jugadores que participan. Voy a llamar a un procedimiento mostrar vector. Le paso un vector, en este caso un vector de jugadores, que es el vector elegido, y el número de elementos de ese vector. Mostrar vector es sencillo. Recibo un vector de jugadores y un número entero. Mostramos los jugadores con el mostrar datos. Hace prácticamente lo mismo. Reutilizamos este método, ¿sí? Va este método de este procedimiento. En Java es procedimiento. Bien. Bien, ¿dónde está? Vamos al final. Aquí. Entonces yo digo, llamo, muestro el vector, le mando el vector y que se muestre reutilizando este mostrar vector. ¿Y de dónde sale eso? Esto sale de aquí. O sea, aquí también lo habíamos utilizado. ¿Se acuerdan? Mostrar, pero mostrábamos el vector de jugadores. O sea, reutilizamos ese procedimiento. Muestro la lista de jugadores. Perfecto. Comienza el juego. Y aquí voy a calcular el puntaje dorado. Creo una variable entera que sea puntaje dorado y llamo a calcular puntaje dorado donde le paso la matriz, porque en la matriz están los números y la cantidad de fila y la cantidad de columna. Bien, calcular puntaje dorado es una función que devuelve un número real que es doble, o le pueden poner float también, y recibe la matriz, que en este caso la matriz yo le nombro como B, ¿sí? N y M, la cantidad de fila y columna. Ahora, sumar primos. Sería la formulita multiplicado por 0.2. Bien, esto suma de primos capicúa. Le mandamos la matriz, la cantidad de elementos y la cantidad de fila y columna. Luego lo que hacemos entonces, este es una función, lo multiplico por este valor, llamamos a otra función que es capicúa, determina si es capicúa o no, y luego a sumar primo y capicúa a la vez.
¿sí? Entonces vamos a llamar a tres funciones. Vamos a ver la primera, suma primos, y aquí, entonces, mando la matriz, la cantidad de elementos y de fila y de cantidad de columnas. Recorremos fila, columna y luego preguntamos si primo, si ese elemento de esa matriz en la posición IJ es primo, si ese número lo vamos a analizar, esta es una función primo. Si el primo, seguro está acá arriba. Ahí está, recibe un número entero y acá el algoritmo determina si el número es primo, ¿sí? Si encuentra un divisor, la bandera se hace falsa. O sea, si devuelve true, si la bandera es true, quiere decir que el número era primo. Pero si devuelve false en algún momento la bandera, quiere decir que no era primo. Entonces yo digo que esta función primo devuelve un boolean. Bien, obvio, si acá digo primo y le mando el número es este, un elemento de la matriz en posición IJ. Como no puse nada, si esto devuelve un true o un false, un valor boolean, obvio compara siempre con true, si no le ponen. Si no ponen aquí igual a true. ¿Sí? Pero en este caso te pregunto, ¿es primo ese número? Si es primo, hago una suma, creo un acumulador, suma, suma y guardo ese elemento que era primo de la matriz. Bien, y calcula la suma, nada más. Y retorna la suma de los números primos, de todos los números primos de la matriz. Bien. ¿Dónde está? Aquí tenemos primo. Bueno, estaría por aquí abajo, ¿no? ¿Dónde nos habíamos quedado? Bueno, después había otra, ¿no? Sumar los Capicúa, creo que estaba por aquí. Suma de Capicúa es prácticamente lo mismo que el primo, solamente que aquí llamando a una función que determine si el número es Capicúa. Retorna un número entero porque es una suma. Pero el acumulador, si es Capicúa, le mando el elemento de la matriz para que lo analice si es Capicúa o no. Entonces, para determinar Capicúa yo tengo que crear una función que reciba un número y para determinar si ese número es Capicúa o no. Bien, y aquí lo creamos es Capicúa. Recibe un número entero. Y acá determinamos si es Capicúa. Hago una copia de ese número en una variable n2 para no perder ese número. Luego me pongo a contar los dígitos, sumo los restos del número, ¿sí? Esto si quieren probarlo lo pueden hacer, ¿no? Saquen los comentarios y prueben para ver que se generan los números. En sí esto de Capicúa es un poquito complejo, pero bueno, es fácil también. Miren aquí, si el número es mayor a 0, vamos a tomar el número. Si es mayor a 0, mientras sea mayor a 0, yo digo último. ¿Qué significa último? Para mí, yo tendría un número 426. Para mí, último es, si ustedes calculan el resto entre el propio número, que es este número, y 10, ustedes último estarían calculando el último dígito. Sí, es como que acá están calculando un resto, entonces sería este valor partido entre 10. Serían 42, por esto me da un resto de 6. Y como es un resto, ese resto lo estoy guardando en último. O sea, estoy guardando como el último número, el último dígito. Luego, ¿qué hago? Al número ese mismo que yo tenía, que era 426, hagamos de cuenta, le asigno un trunc. Trunc redondea a un valor entero esta división. Esto es una división decimal, o sea, va a dar con coma. Pero este trunc toma solamente de ese cociente la parte entera. ¿Sí? Entonces, lo que hace, agarra el número y lo parte entre 10. O sea, lo que hace esto más sencillo, trunc va a agarrar este 42 y lo guarda aquí. Significa que ahora el número ya no es 426, sino que sería 42 para la próxima vuelta. De esta forma vamos sacando dígito a dígito del número. Luego yo digo, a suma resto le voy sumando ese último número, que sería aquí un dígito 6, y por una potencia lo vamos a multiplicar aquí. Por ejemplo, si yo tengo 426, el último dígito que he sacado, a ese dígito lo estoy multiplicando por 10 elevado a la cantidad de dígitos. La cantidad de dígitos es 0. O sea, estaría multiplicando este valor por 1. A la siguiente vuelta, como el contador dígito va a incrementarse uno más, a este número seguro lo voy a multiplicar por un valor de 10, de la decena. ¿Sí? Unidad, decena y centena creo que era. Y este valor lo vamos a multiplicar por 100. ¿Sí? Cada dígito lo estoy multiplicando por 1, por 10 y por 100, y así por cada dígito que saquemos. Y esto me sirve para cualquier número Capicúa, tenga 4 dígitos, 5 dígitos, 3 dígitos, no me interesa, pero igual lo calcula. ¿Sí? Entonces, yo calculo todo esto y lo voy sumando. Sumo, sumo, sumo. ¿Sí? Esas multiplicaciones. De esta forma. Aquí. Luego yo digo, me creo una variable d.
digo, creo otra suma y vamos a decir que el número 2, o sea, el mismo número, solamente que habíamos hecho una copia al principio, ¿se acuerdan? Habíamos hecho una copia del número original. Entonces aquí, ese número 2, mientras sea mayor a 0, hacemos lo mismo prácticamente, pero ahora vamos al revés. O sea, el contador iba aumentando y aquí el contador dígito va decrementando. ¿Estamos de acuerdo? Va a ir decrementando. Ahora, lo que hace es prácticamente lo mismo, el último y el número. Y aquí la cantidad de dígitos la vamos restando en 1. ¿Sí? Esa cantidad de dígitos la vamos a ir restando en 1. Le vamos a calcular un D, vamos a calcular una potencia de 10 elevado a esa cantidad de dígitos. Si por ejemplo sería, no sé, si tenía 3 dígitos el 426, seguro el contador tenía ¿cuánto? 3. Pero acá le estoy restando 1, entonces sería 2. Y estoy diciendo 10 elevado a la 2. 10 elevado a la 2 me da un valor de 100. Acuérdense, lo primero que habíamos hecho era el 426, a este lo multiplico por 1, por 10 y este por 100. Ahora lo que yo quiero hacer es al revés, que al primer dígito lo multiplique ahora ya no por 1 sino por 100. Por tanto, con esto yo hago que me dé el 100 a la primera. Luego a la siguiente seguro me va a dar 10 y a la siguiente me va a dar 1. Algo al revés. ¿Sí? Por tanto, por eso voy decrementando el contador. Luego calculo una potencia, digo esta D y voy multiplicando ese último número por D. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso sería por 100. Siguiente vuelta, como va a ser por 10 y a la siguiente vuelta va a ser por 1 al final. ¿Sí? Luego, calculo, voy a comparar suma resto con suma 2. ¿Sí? Si son iguales, prácticamente el número era Capicúa. Pero si da falso, acuérdense, si estoy comparando nomás, igual. Como esto va a dar verdadero o falso. Si son iguales, el número era Capicúa. Si era falso, no es Capicúa. Y acá decimos que devuelve un bol. Bien, eso es lo único que hacemos con Capicúa. Ahora, la otra función era suma primo y Capicúa a la vez. ¿Sí? Bien, entonces acá tenemos suma primo o Capicúa. Es prácticamente lo mismo, pero la idea es preguntar ahora si es primo y Capicúa a la vez. Los dos. Y aquí hacemos una suma y devolvemos la suma. Nada más. ¿Sí? Bueno, y eso lo que hace esto de calcular el puntaje dorado. Sí, tienen que llamar a 3 funciones. Y retornamos la suma o el cálculo este. Por eso devuelve un doble, porque yo no sé si va a dar con punto y coma o no. Bien, ahora, ¿dónde está? Bien, y ahora sigue la parte muy importante que es jugar. Y este es el método que vamos a ver. Para eso tengo que pasarle la matriz, donde vamos a jugar, los jugadores elegidos y la cantidad de número elegido, ¿sí? De jugadores elegidos, y el puntaje dorado para saber cuánto es el puntaje que tengo que alcanzar. Vamos a ver jugar. Jugar recibe todos los datos. ¿Sí? Ahora, miren, tengan en cuenta esto. Bueno, acá recibe la matriz, la cantidad de filas, la cantidad de columnas, el vector de jugadores y el número de jugadores. Bien. Bien, acá tenemos un vector. Yo me creo un vector de números enteros. Vector int. ¿Sí? Intento de jugador. Me creo un array, un vector de este tipo. Donde yo voy a guardar los intentos de cada jugador. ¿Dónde está el jugar? Por aquí. Bien. Y la cantidad de elementos de ese vector. Para mí va a ser el número de intentos de jugador. Que le asigno la misma cantidad. O sea, ¿cuántos casilleros va a tener este vector de intento? Si tengo 3 jugadores, voy a tener 3 posiciones. O sea, por eso digo, el número de jugadores va a ser el número de intentos de jugador. O sea, si ustedes tienen un vector de jugadores que es de 3, este vector que se va a crear también va a tener 3 elementos. ¿Sí? Por eso es lo que vemos ahí. Luego vamos a decir que cada jugador empieza en la posición de 0. ¿Sí? El vector va a empezar en 0. Creo una variable entera para el dado 1, dado 2 y el número que vamos a encontrar. Creo una variable puntaje, creo una variable de turnos para saber que son enteros, son números enteros. Y aquí vamos a repetir cada rato. Y vamos a repetir de vuelta también. Dos cosas, un do while. El primer do, lo vamos a ver aquí abajo, termina cuando el puntaje que obtenemos, esto se va a repetir mientras el puntaje que obtiene un jugador es menor al puntaje dorado. Y este puntaje dorado es obvio uno de los parámetros.
aquí. Bien, el otro do que ustedes ven aquí adentro, lo que hace es hacer algo repetitivo, que vuelva a tirar los dados, que... Bueno, vamos a ver la condición. Aquí los turnos, ¿sí? Este turno tiene que ver con que, por ejemplo, si es amigo o si es perfecto, si es un número perfecto. Si es un número amigo, se le da un turno, ¿sí? Pero si es un número perfecto, se le da 2 turnos al número encontrado. Bien, ahí ya vamos a ver cómo sería. Pero esto tiene que ver con los turnos. Por ejemplo, si es un número perfecto, son 2 turnos. Si es un número amigo, un turno. Y si no es ninguno de esos, serían 0 turnos. O sea, se termina esto y sigue para la siguiente línea. Bien, pero ese es el otro do, que está ahí adentro. Bien, vamos a analizar. Primero a turno, yo le digo, le voy restando 1. ¿Por qué? Porque por cada vuelta, si imagínate, tiene 2 turnos. Le dieron 2 turnos porque era un número perfecto. Entonces aquí le resto 1. ¿Sí? Ahora, primero mostramos el nombre del jugador que está jugando, que es el de la posición, bueno, 0 más 1 sería jugador 1, ¿sí? El de la posición 0. Lanza los dados, generamos dados entre 1 y 10, mostramos ese es el dado, hacemos lo mismo para el dado 2, mostramos el dado, y luego vamos a mostrar, vamos a ir a la matriz, en este caso nuestra matriz se llama matriz, si ya no se llama B le puse matriz. Bien, y aquí, ¿qué posición obtengo? Sería, en fila sería dado 1 menos 1, ¿sí? Una menos. Y en columna sería el dado 2 menos 1, ¿sí? Para las columnas. Si genera 5 y 4 sería 4 y acá sería 3. Y obtenemos ese número y lo guardamos en número encontrado. Bien, entonces acá tenemos el número encontrado de la matriz. Ahora, tienen que tener en cuenta, si un jugador ya seleccionó un elemento de la matriz, acuérdense que yo le había puesto, por ejemplo, si eligió este, yo le puse un 0, ¿sí? Porque ya lo había elegido. Por tanto, pregunto, mientras el número encontrado sea igual a 0, por ejemplo, si lo encontró y era un 0, voy a volver a repetir lo mismo que está aquí. ¿Sí? ¿Para qué? Porque si es un 0, vuelvo a que pida y encuentre otro. ¿Sí? Cuando el número no sea 0, se termina, y obvio que el número encontrado ya no sería un número que ya ha sido seleccionado por otro jugador. ¿Sí? Entonces yo cuando ya lo encuentro lo guardo en esta variable. Entonces digo, che, a ese casillero donde había encontrado el número, que sería prácticamente lo mismo, le asigno 0. Anulo la oposición. ¿Para qué? Para que el siguiente jugador no lo vuelva a tomar. Lo siguiente, bueno, yo aquí muestro la matriz, o sea, mando a mostrar la matriz, la cantidad de elementos, de fila y columna de esa matriz para que se muestre, ¿sí? Si quieren lo sacan, lo ponen en el comentario, no hay ningún problema. ¿Sí? Pero yo lo hago para ver si realmente están atinando a esos números, digamos. Número encontrado, muestro el número encontrado del jugador. Ahora, vamos a tener en cuenta algo, las puntuaciones, y acá empieza el juego, ¿sí? Como que acá empieza. ¿Sí? Acá están las reglas, podemos decir. Bien, si el número encontrado, que número encontrado es el número, es primo, y a la vez es capicúa, usamos las mismas funciones, ¿sí? Y le mandamos el número, si esto da true, y esto da true, significa que el número es primo y capicúa, perfecto. Entonces como que va a tener puntaje extra, si es número primo y capicúa, a la vez. Ustedes, vamos a crear otra, como se dice, una función, es diagonal, para ver si está en la diagonal principal ese número encontrado, que es primo y capicúa. Para eso lo vamos a mandar la matriz, la número de fila, número de columna y el número encontrado. Y este es diagonal, es prácticamente sencillo. Lo que hace es recorrer la matriz. Bueno, en este caso se puede hacer con un for, pero bueno, yo lo hice con un while, ¿sí? Para que sea más sencillo. Si la bandera es falsa y comienzo la posición primera, ¿cuál es? Fila 0, columna 0. ¿Sí? Acuérdense que una diagonal es sencilla, o sea, la diagonal principal quiere decir, puedo tener una matriz 3×3 que es cuadrada porque es 3 filas, 3 columnas, la diagonal serían todo esto, ¿sí? Ahora, lo que yo pregunto primero aquí, estoy 0, 0, estoy apuntando aquí, a la primera. Digo, mientras la bandera sea falsa, o sea, no sea falsa, y el número de filas sea menor,
la posición en fila sea menor al número de filas que yo tengo, menor o igual, y el J sea menor o igual al número de columnas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. Lo que voy a hacer es preguntar, ¿ese elemento es igual al buscado? El buscado, no sé, te mandó a buscar un 5. ¿El 5 es este? Si es así, la bandera cambia a true. Significa que sí lo encontré y es de la diagonal principal. Por tanto, la bandera si es true, lo encontró y es de la diagonal. Pero si es falso, prácticamente no es de la diagonal. Y bueno, si lo encuentro, perfecto, devuelvo true. O sea, la bandera va a ser true, esto se va a terminar y directamente, obvio que aquí esto va a devolver un true. Pero ¿qué pasa en el otro caso que no lo haya encontrado? Para que no lo haya encontrado significa que aquí nunca va a entrar y vamos a pasar a la posición siguiente. I más 1 y J más 1 significa que si valían 0, vale 1 y 1. De esa forma estaría apuntando al siguiente elemento de la diagonal principal. ¿Sí? Entonces, voy preguntando si es así. Pregunto por el siguiente. Bien. Ahora, y obvio que esto se va a incrementar. ¿Sí? Va a preguntar, ¿lo encontré? ¿Lo encontraste aquí? Si no es así, vamos a incrementar, vamos a preguntar por la 2,2. ¿Sí? Y así. Y esto obvio que se va a terminar, así ahí están las condiciones para que se termine. Cuando ya se pase, obvio que esto se va a terminar, no lo va a encontrar y se va a terminar. Entonces, aquí preguntamos entonces en esta primera parte si está en la diagonal principal. Y yo voy incrementando siempre de a 1. Va a ser 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, son elementos de diagonal. Si lo encuentro, esto se termina ya cuando la bandera es true. ¿Sí? Pero si no, paso a las posiciones siguientes y devuelvo algo. ¿Sí? Va a devolver, ¿es de la diagonal o no es de la diagonal? Es lo único que hace. Vamos a ver dónde está. Vamos a ver jugar. ¿Sí? Jugar estaba por aquí. Bien, eso es lo único que hace si es de la diagonal. Bien. Aquí. Aquí por eso es diagonal. Si es de la diagonal te va a devolver true. Si es de la diagonal y es primo y capicúa, aquí muestro este cartelito, se multiplica el valor por 4. Significa que el número encontrado lo vamos a multiplicar por 4 y ese sería nuestro puntaje. Guardamos una variable puntaje que es un número entero. Así que estaba al principio, ya lo habíamos creado. Y entonces, el intento, bueno, ya les voy a explicar esto de intento de jugador. Bien, si encontré un número capicúa y está en la diagonal, se multiplica el puntaje por 4. Pero si no es de la diagonal, el puntaje solamente se multiplica por un valor de 3. Ahora, bueno, acá es primo y capicúa, pero ¿qué pasa si es primo o capicúa? Cualquiera de los dos. Si es cualquiera de los dos, ¿sí? Nosotros vamos a preguntar o capicúa. Si es de la diagonal, lo vamos a multiplicar por 2. ¿Sí? Lo vamos a multiplicar por 2. Pues si es primo o capicúa. Cualquiera de los dos. Lo vamos a multiplicar por 2. Entonces el puntaje sería el número encontrado multiplicado por 2 y ese sería el puntaje. Pero si no es de la diagonal, solamente suma el puntaje, o sea, sería el número encontrado nada más, suma el puntaje, sería el mismo. Si el número vale 10, bueno, el puntaje va a ser 10 nada más, porque no es de la diagonal. Sí, pero es primo o capicúa, cualquiera de los dos. Ahora, si no se cumple ninguna de las anteriores, fíjense que este if, else, y aquí es un número común, por tanto no suma el puntaje y el puntaje es 0. Perfecto. Ahora yo voy a explicar esto de intento de jugador. Bien. Ahora, aquí lo que hacemos es verifico los intentos de jugador. Por ejemplo, la posición en estaba dando la posición del qué jugador estoy recorriendo. Jugador 0, jugador en la posición 1, jugador en la posición 2. El número de intentos es un vector de números nada más, que tiene la cantidad de intentos de cada jugador. Si ese número de intentos que está en ese vector de intentos del jugador, acuérdense, usted tiene un vector de jugadores, pues imagínense que tienen 3. Y aquí hay otro vector de intentos. Aquí voy a guardar los intentos. Este jugador, no sé, tiene ya 0 intentos. Y este jugador 2 ya tiene 2 intentos. ¿Sí? O sea, 2 veces que no sacó lo que tendría que haber sacado. ¿Sí? O sacó un nulo. Este ya tiene 3, por ejemplo. Bueno, lo que hago es preguntar, che, ese intento de ese jugador en la misma posición, por ejemplo, si estoy analizando de la posición 2, analizo también en este vector, en forma paralela, la cantidad de intentos de ese jugador. ¿Sí? Si es múltiplo de 3, significa que es divisible por 3. O sea, esto es, por ejemplo, 3 divisible por 3, sí, porque el resto da 0. ¿El resto es 0? Sí. Si es múltiplo de 3, quiere decir que está en su tercer intento. Y a la vez,
el número de intentos, o sea, ese numerito tiene que ser mayor a 0. ¿Por qué? Porque el 0 es múltiplo de 3. Sí, porque 0 por 3 me da el resto 0. Entonces tienen que tener en cuenta que ese número sea mayor a 0, o sea, no sea 0, porque si no ponen esto, prácticamente lo que va a hacer es que el 0 es múltiplo de 3. Entonces, cada vez que veo un 0, lo va a tomar como si estaría en el tercer intento. Por tanto, yo digo mayor a 0. Si es así, vamos a restar al puntaje, le vamos a asignar el mismo puntaje que ya se había calculado anteriormente, pero le vamos a restar 10. ¿Estamos de acuerdo? Así lo que hago yo es prácticamente que si tengo 3, por ejemplo, este ya llegó a su tercer intento. A la siguiente va a ser 4, 5, 6. Ya serían 3 intentos más. Entonces ahí lo voy restando. Por eso yo pregunto aquí, ¿es múltiplo de 13 números? Voy acumulando, ¿sí? Voy contando ahí cada uno de los casilleros. Puntaje obtenido sería la variable puntaje, el puntaje que obtuve actualmente, luego de hacer todos esos cálculos. Ah, bien, aquí. ¿Cómo sé el número de intentos de cada jugador? Ustedes tienen que tener en cuenta aquí. Si el número es común, vamos a decir que en ese casillero de ese jugador, en el número de intentos, le voy a asignar lo que tiene más 1. O sea, estoy incrementando nada más el casillero y actualizándolo. Pero en los otros casos, por ejemplo, si saco un número que la prima y capico es de la diagonal, le asigno 0. ¿Sí? Lo vuelvo a 0 eso. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo vuelvo a reiniciar, ¿sí? En nuestro caso. Bien, no estoy haciendo esto, miren, no. Aquí el número de intentos no es que estoy guardando un 0 y estoy guardando un 3 y acá estoy guardando un 2. Y después, por ejemplo, 3 sigue el 4, 5 y 6. No, aquí, por ejemplo, si encuentra ya un número primo, esto se vuelve y se anula a 0. ¿Sí? Por ejemplo, van en intento 2 y junto encuentra un primo capico. Entonces esto vuelve a 0. Se vuelven a reiniciar los contadores, la cantidad de intentos por cada jugador. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Luego seguimos aquí. Una vez que ya tiene el puntaje, yo digo, bueno, el puntaje del jugador se tiene que actualizar. ¿Sí? Pero aquí acuérdense que había un dúo al final. Este puntaje lo estoy comparando con el puntaje dorado. Entonces, lo que yo hago aquí es decir, bueno, al puntaje que yo tengo le voy a asignar lo que tiene ese jugador más el puntaje que recién obtuvo. No sé, recién obtuve 20 y él tenía 100. Sería 120 el puntaje actual para esta ronda de ese jugador. Entonces yo digo esta variable puntaje. 120 es menor al puntaje dorado. Si es así, perfecto, se terminó el juego. ¿Sí? Va, si es menor, vuelve a repetir, pero si no se cumple esto, se termina, por tanto ya ganó alguien. Entonces yo agarro el puntaje del jugador y le sumo el puntaje actual y lo guardo en puntaje. ¿Para qué? Para terminar el do while. Y luego digo al puntaje de ese jugador, le asigno el puntaje, ¿sí? Se lo actualizo y se lo guardo ahí. Tenías 2000, bueno, se guarda 2000 ahí. El puntaje actual del jugador ya se muestra aquí de ese jugador el puntaje que tiene actualmente. Bien, yo utilizo esta variable para determinar cuándo termina el do while, el que está más externo, ¿sí? Luego aquí, vamos a los números perfectos. Bien, y ya estamos terminando. Miren, suma divisores. Para que es un número amigo y número perfecto. Un número amigo prácticamente es cuando la suma de sus divisores de ese número da otro número que está en la matriz. Entonces es un número amigo. Ahora, si la suma de los divisores de ese número da el propio número, significa que es un número perfecto. ¿Sí? Entonces decimos, sí, suma divisores. Le mando el número para que sume los divisores y es igual al número que recién encontré, significa que es un número perfecto. ¿Sí? O sea, estamos sumando los divisores de ese número y lo estamos comparando con el mismo, significa que es un número perfecto. Si es un número perfecto, estamos diciendo aquí, le asignamos 2 turnos más y a la variable de turno le asigno 2 más. ¿Sí? 2 turnos más. Acuérdense, estos turnos es para el do while que está más adentro. ¿Sí? ¿Sí? Que se va a terminar cuando, bueno, los turnos sean iguales a 0, cuando se acaben los turnos adicionales. Obvio, si acá es igual al mismo número, es un número perfecto, se asigna 2 turnos. Pero vamos a hacer otra pregunta para el else y pregunta, ¿es amigo? Entonces, para que sea amigo, voy a crear, porque tengo que buscar en una matriz, digamos en la matriz, si es igual a la suma de los divisores, es igual a otro número de la matriz. Por lo tanto, le paso una matriz, número de fila, número de columna y el número encontrado. Si esto es igual a true, significa que es amigo. Y los turnos van a ser igual a 1. Pero si no se cumple ni la primera ni la segunda, los turnos son iguales a 0. Significa que esto pasa de largo, si fuera 0.
¿Sí? O sea, siguen para el siguiente nada más. Ahora, vamos a analizar esto suma divisores y es amigo. Si es suma divisores, lo único que hace, agarra el número, crea una variable i en 1, suma, y acá decimos, mientras esa i sea menor o igual al número, la i va a generar 1, 2, 3, 4, así hasta el propio número. Preguntamos, si es divisor, significa que el resto es 0. Si es así, vamos sumando los divisores, ¿sí? Y vamos pasando al siguiente número. Y así sumamos nada más. Y esto devuelve, seguro aquí, un valor entero, ¿sí? Que es la suma de los divisores. Bien, aquí estamos sumando los divisores, ¿sí? De la variable i con ese número que me dieron. Si es divisor, significa que el resto es 0 y lo estamos acumulando. ¿Sí? Y luego seguimos al siguiente. Y esto se va a detener cuando ya termine. Por ejemplo, voy a analizar los divisores desde 1. Por ejemplo, yo te ingresé el número 5. Va a decir 1 es divisor, el 2, el 3, el 4. Esta es la variable i que va a ir generando. ¿Sí? Hasta 5. Lo divide al 5, lo divide al 5, lo divide al 5, lo divide al 5 y lo va a ir sumando los divisores. ¿Sí? Bien, pero aquí nos falta un return porque esta suma divisores devuelve. Nos falta un return. Vamos a agregar un return de la variable suma. Perfecto, ahí tenemos, entonces estaría devolviendo los divisores, la suma de los divisores. Bien, entonces tenemos aquí suma de los divisores. ¿Sí? Entonces esto va a devolver una suma. Si esa suma es igual al número encontrado, significa que era perfecto. Ahora, es amigo recibe el número, recibe la matriz para ver si la suma de los divisores es otro número que esté en la matriz. Bien, es amigo. Bien, aquí que le estamos pasando, número encontrado. Bien, aquí, número amigo lo que hace es recibir ese número y vamos a ver, va a devolver un true si lo encuentra. O sea, cuando encontró ese número, la suma de los divisores es igual a otro número de la matriz, devuelve true, pero si no lo encontró, devuelve false. ¿Sí? Comparamos ese número que nos pasaron con un elemento de la matriz. Devuelve true si lo encuentra y si no lo encuentra, devuelve false. Si devuelve true es amigo y si no, no es amigo. Vamos a bajar aquí y aquí tengan en cuenta bien esto. Es amigo, ustedes le tienen que mandar la matriz, el número de fila, el número de columna y aquí iría la suma de los divisores, o sea, iría algo así, lo mismo que está aquí. Esto lo vamos a copiar, lo vamos a modificar, ahí está. Le voy a mandar la suma de los divisores de ese número, no el número encontrado. Bien, entonces voy a buscar esto y si lo encuentro en una matriz y esto es resultado de true, significa que hay un número amigo. Entonces se asigna un turno más. Bien, tengan en cuenta eso, ahí quedaría. Ahora, lo siguiente, una vez que se terminan de dar los turnos adicionales, ¿sí? Vamos a hacer una pausa y vamos a decir, el puntaje que se obtuvo para todo este turno, si es menor al puntaje dorado. Si es menor al puntaje de dorado, significa que no lo alcancé todavía. Por tanto, vamos a decir que al elemento va al jugador en esa posición, no sé, posición 2, si llegó al último, imagínate que tenemos 3 nada más. Uno aquí y uno aquí. Posición 0, este le vamos a poner 1 y este le vamos a poner 2. Si este llegó, por ejemplo, este es el último, 2, llegó al número de jugadores. ¿Cuántos jugadores ven aquí? Seguro ven 3. ¿Sí? Pero menos 1 sería 2. ¿Sí? Sería 2. Entonces estaría apuntando aquí. Si esta posición en I es igual a la cantidad de jugadores menos 1, sería la última posición. Si es igual, quiere decir que llegó al final. Entonces, ¿cómo hago para repetir de vuelta la lista de jugadores? O sea, que vuelvan a tirar de vuelta los dados. Tendría, si esta posición en I es igual a la cantidad de jugadores menos 1, significa que estoy apuntando al último. Estoy en el último ya jugador. Entonces tendríamos que volver hacia el principio. La variable I ya no tomaría aquí, sino que tendría que volver hacia el principio. Por eso lo asigno I igual a 0. Pero en caso que el I esté por aquí, imagínense, en la posición 1, seguro solamente le incremento nada más. De esta forma, con esto ustedes logran que vuelva hacia el principio. O sea, como que termina el vector y vuelve al principio para los turnos de los jugadores. Ahora, esto solamente se vuelve cuando el puntaje no fue alcanzado, ¿no? Imagínense que el puntaje fue alcanzado. El puntaje, no sé, dio 2000 y yo tenía el puntaje dorado de 1000. 2000 y 1000. 2000 es menor a 1000, falso. Ya está, se terminó. Se tendría que haber terminado y quedado en esa posición en I. No sé, estaba en la posición 1, el jugador.
pero el puntaje de ese jugador era 2000 y el puntaje dorado era 1000. Si es así, obvio que no tengo que cambiar las posiciones, no tengo que volver al principio, sino me quedo en esa ubicación de ese jugador, porque ese jugador es el ganador. ¿Sí? Ganador. Bien, entonces por eso hago ese. Y listo, hagamos puntaje, hago la misma pregunta. Che, si el puntaje el puntaje es menor al puntaje dorado, esto se volvería a repetir. Pero si no se cumple, obvio ya terminó, se ganó. Y al final muestro del vector de jugadores en esa posición. Por ejemplo, de la posición 1 muestro su apodo, ganador, muestro su puntaje actual. Y aquí, ¿qué más lo mostramos? Bueno, el nombre, el apellido. Y bueno, volver a puntaje a 0, esto yo lo puse adicionalmente, nada más solamente para que todos los jugadores vuelvan a un puntaje de 0. O sea, que ya tengan 0 para la siguiente vez que se seleccione. ¿Ven? Lo único que hago es recorrer el vector de puntaje o el vector de jugadores elegido, y a cada jugador en su parte de puntaje le asigno 0, o sea, para que vuelva a funcionar la opción número 2. ¿Sí? Y eso es todo prácticamente de esta parte. ¿Sí? Luego tenemos aquí, vamos al principal, jugador, si no se cumple, la 3 creo que era salir, volver al menú principal, termina, hace un system pause, vuelve y ya termina. Bien, con eso termina todo este práctico.